Así que aquí estamos ahorita en Juan, capítulo 10 y el versículo 25, hermanos. Si usted recordará, el Señor Jesucristo anda caminando por el templo, ahí por el pórtico de Salomón. Es el día donde celebran a la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah. Tiene varios nombres la misma fiesta. Se lo encuentran, lo rodean los judíos, lo empiezan a cuestionar. Y luego en el versículo 25, dice la palabra de Dios, del capítulo 10 de Juan, Jesús les respondió, porque le preguntaron si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les responde, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Bueno, vamos a darle duro a este asunto. Está pero buena la palabra. Aquí en Juan capítulo 10 está asombroso este capítulo. Luego el Señor Jesucristo dice, le preguntaron, acuérdense, si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Lo único que querían era hallar un motivo para asesinarlo. Y la blasfemia era un motivo suficiente para asesinarlo, ¿no? Y Jesucristo le responde, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, no nomás se los he dicho, le dice Jesucristo, pero lo que me han visto hacer debería ser suficiente evidencia para que ustedes creyeran. Debería de ser suficiente. Allá en Juan, regresándonos a Juan, en el capítulo 3, cuando Nicodemo se acercó de noche, Nicodemo que era un líder judío religioso de los meros, se acercó y le dice Nicodemo a Jesucristo, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. O sea, las obras era suficiente razón para que la gente creyera en Jesucristo. Allá en Juan capítulo 9, la gente se estaba cuestionando, eso no es. Y unos dijeron, ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Las obras eran las que estaba despertando a la gente. El sanar enfermos, el resucitar a muertos, el enderezar a paralíticos, el regresarle la vista a los ciegos. De hecho, si usted recordará, ya en el versículo, en el 9, fue donde le regresó la vista al ciego. En el Juan 20:31 nos dice por qué se escribió Juan. Y dice Juan 20:31, estas cosas están escritas para que creáis y creyendo tengas vida eterna. Por eso se escribió todo lo que Jesucristo hizo, para que creamos, porque las obras que Jesucristo hizo son las que nos dan evidencia de que Él es quien es. En Juan capítulo 12, en unas semanas llegaremos, cuando Jesucristo resucita a Lázaro, después querían matar a Lázaro, porque la gente empezaba a creer, y dice, a causa de él, a causa de que Lázaro resucitó, muchos de los judíos se apartaban de la religión, y creían en Jesús. Eso es lo que sucede en Juan 12:10. Por las obras. Juan 10:21 es cuando la gente está viendo al ciego que volvió a la vista, y dicen, ¿acaso un pecador puede abrirle los ojos a los ciegos? Y otra vez las obras. Es lo mismo que cuando nació la iglesia en el día del Pentecostés, allá en 50 días después de la Pascua. La gente empezó a creer en lo que la iglesia predicaba, el evangelio, por las señales que estaban habiendo, por las señales, porque se sanaban enfermos, porque se resucitaban muertos, con la pura sombra. Nomás le llevaban un pañuelito de algún enfermo y con eso era sanado el enfermo. Las obras.
porque pues los judíos siempre han sido bien tercos, aferrados, como muchos de nosotros, y necesitaban evidencia. Entonces otra vez en el versículo 25 Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Nosotros no creéis. En Lucas 16, en la historia del hombre pobre, Lázaro, y el rico, que ambos mueren, y van, y allá cuando está en tormento el rico, le empieza a rogar a Abraham, que está del otro lado del abismo, y le empieza a decir: manda a alguien que le anuncie a mis hermanos para que no vengan aquí. Y Abraham le dice: aun si alguno resucitare de entre los muertos, no creerán en él. Aunque suceda ese milagro tan asombroso. Y sucedió, Jesucristo resucita de los muertos, y aún así ellos no creen en Jesucristo. Lo siguen rechazando a Jesucristo. Pero luego viene una bomba. En este pasajes que leímos, viene un tremendo bombonazo, pero sabroso. Fíjese, el versículo 26 dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Eso es lo que dice aquí. Yo no lo inventé. Jesucristo lo dijo. Ustedes no creen porque no sois de mis ovejas. Esa es la razón. Ese es el punto de vista divino de por qué estos fariseos, estos judíos, estos religiosos insistían en rechazar a Jesucristo. Y dice: porque no son de mis ovejas. Entonces está volviendo a cuando comenzamos en Juan, aquí en Juan capítulo 10, la idea de las ovejas. Si usted recordará, allá en el versículo 3 de Juan 10, hablando del portero, del pastor y de las ovejas, dice: al buen pastor, a el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Otra vez hay una distinción ahí. Y las mías me conocen. Y ahora aquí está diciendo: pues es que ustedes no son de mis ovejas. Aquí hay una distinción bien grande. Hay ovejas que no son de mi rebaño, dice Jesucristo. Y esa es la razón por la cual no pueden creer. Y lo ha dicho antes en otras ocasiones, pero muchas veces no queremos escuchar. En el capítulo 8, versículo 43, Jesucristo dijo, les hace una pregunta a todos estos. Le dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice Jesucristo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y luego él mismo la responde: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Les dice Jesucristo. Por eso no entienden lo que digo, porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Y por qué no pueden escuchar mi palabra? En el versículo aquí, todavía seguimos 8:43 de Juan. 44 ahora dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y empieza a describir lo que quieren hacer, porque es lo que hace el chamuco. Y dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesucristo, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así de claro lo puso Jesucristo, ¿no? Hay dos rebaños, uno es mío, el otro no. Así de sencillo. No me quieren escuchar porque no son de mis ovejas, porque su padre es el chamuco, es el diablo, es el cucuy, el satanás, el chanclas, como le quiera llamar. Como le quiera llamar. Incluso le podríamos poner otros nombres el día de hoy. El hermano Marco mencionó uno el jueves, creo, el dios Amón, Mamón, o el hermano Raúl, ¿quién sabe cuál dice? El hermano Rubén.
Hermano Rubén, ¿verdad? Usted lo mencionó, el Dios Mamón. ¿Quién es ese pastorcito? Cálmese. Bueno, así se oye y así es el Dios dinero, es el Dios del dinero. Entonces a lo mejor el chamuco, su padre el diablo, es el Dios del dinero, el Dios del materialismo, el Dios de la fama, el Dios del placer. Lo que sea es que si Jesucristo no es su Dios, pues no va a escuchar las palabras que Jesucristo dice. Pero sea lo que sea, bro, para no equivocarnos, para no confundirnos, para no decir, ay, no entendí. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nuestra incredulidad. Cada uno de nosotros vamos a tener que responder delante de Dios de nuestra incredulidad. No vamos a poder decir, Señor, es que yo tenía los oídos tapados, por eso no entendí. No es mi culpa. Es tu responsabilidad creer y recibirás juicio por tu incredulidad. Eso es lo que la Biblia lo deja marcado una y otra vez. En Juan capítulo 6, versículo 37. Y fíjese, nomás aquí andamos dando vueltas en Juan, para que no se me maree mucho. En Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice Jesucristo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Todo lo que me diere y no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es la misma idea, la misma idea. Dios cambia el corazón de las personas, Dios transforma la mente de las personas, Dios le ayuda a usted a tomar la decisión correcta. Usted tiene fuerzas en Jesucristo para continuar en su vida cristiana. El Espíritu Santo lo fortalece, lo guía, lo redarguye y le da inteligencia para que haga y viva de una manera correcta. Pero las personas que tienen su corazón entenebrecido, lo tienen entenebrecido por sus obras malas, por eso tienen un corazón malo, porque no les gusta lo bueno. En el versículo 19 de aquí de Juan dice Jesucristo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la verdad. Sus obras son malas, por eso no quieren ser desenmascarados delante de Jesucristo. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está la diferencia entre los dos rebaños, ¿no? Y aquí está Jesucristo delante de estos religiosos, supuestamente muy santitos, delante de Dios. Y están rechazando a Jesucristo. Jesucristo le dice, la verdad es que ustedes no escuchan porque no son mis ovejas. Y no, lo que quiere decir es que no quieren la evidencia, porque ya se las demostré con hechos, con obras, ya se las dije con palabras. No quieren la evidencia porque sus obras son malas, porque les gusta lo que hacen, les gusta la tranza, les gustan las cochinadas. Y el amor del pecado es lo que les da pues incredulidad. ¿Cuántas personas, me preguntaría yo, cuántas personas me he encontrado yo a través del servicio cristiano, a través de años y años, que no quieren entregarse a Jesucristo porque no quieren dejar el baile o el alcohol o las drogas o las mujeres o las tranzas, algo. Siempre hay algo que detiene a la gente para dar su confesión, para entregar su vida a Jesucristo. Desde chiquito yo escuchaba, porque allá en México predicaban que el baile era de Satanás, aguas, porque eso no. Entonces con esa mentalidad la gente decía, pues yo quiero seguir yendo al baile. Me encanta quemar tacón, o sea, me encanta darle duro. Y era lo que los detenía. Algunas personas le decían, pues no puede seguir de borracho, ahora déjeme aclaro otra vez, es importante cada año aclarar, no. El baile en sí no es pecado. Con quien baila le puede abrir las puertas del infierno, porque si baila con una mujer que anda enseñando la mitad del cuerpo y luego tiene pelotas por todos lados y pues le van a brincar un chorro y entonces la tentación está ahí a la puerta. Entonces, pero si usted baila con su esposa bien a gustito, allá encerraditos, donde nadie vea lo que brinca, pues usted baile. Usted baile, pero en sí el problema, la raíz del problema no es el baile, sino la tentación
que puede venir a causa del baile. ¿Ok? Para aclararle. El alcohol es lo mismo. El alcohol, que es pecado, que es Satanás. Yo creo que alguna vez andaba cuestionándome yo si iba a ir al infierno porque mi mamá le inyectó cerveza al pavo. Es la misma idea, la palabra de Dios habla muy clarote, las borracheras, hay una diferencia muy clara entre una persona que es borracha y una que no es. Y una persona que no es porque no consuma alcohol, porque entonces, oiga, yo ya iría al infierno porque un chorro de veces me he tragado NyQuil y ese NyQuil tiene un chorro de alcohol. Entonces, la diferencia es eso, borracheras, es lo mismo con glotonerías. No por comer se va a ir al pecado, al infierno, o ya está de rebelde contra Jesucristo. No, la glotonería es igual de mala que la borrachera. No hay diferencia alguna. No hay diferencia alguna. Entonces, si piensa usted que glotón significa comer, pues entonces ayune de aquí hasta que lo entierren. Así de sencillo. Pero el caso es de que las personas siempre han pensado, ay, yo no quiero dejar de tomar. Por eso nos entregan a Jesucristo. Yo no quiero dejar de bailar, por eso nos entregan a Jesucristo. Casi siempre hay unas cargas religiosas. Bueno, la verdad es que si tú no quieres dejar las borracheras, pues estás enamorado del pecado. Si tú no quieres dejar el adulterio, estás enamorado del pecado. Si tú no quieres dejar las tranzas o la avaricia, estás enamorado del pecado. Y eso ha sido siempre el obstáculo, que la gente está enamorada más del pecado de lo que verdaderamente quiere a Dios. Y aquí no es la diferencia, ¿no? Pero el caso es de que los corazones se endurecen más y al último sacan sus propias conclusiones de lo que Jesús hace, lo que decía, y al último hasta sus propias religiones de lo que es correcto e incorrecto. Y ahí le explico otra vez. Hay gente, usted acomódelos en la religión que quiere, pero hay gente, por ejemplo, que siente que el borracharse no está mal, pero sienten que necesitan caminar de rodillas de aquí hasta Tutankamón para estar bien con Dios. Y entonces se ponen una carga religiosa mientras abrazan una obra de Satanás. Hay otras personas que sienten que la borrachera es pecado, pero otra vez están enviciadas con el celular ahora, ¿no? Ahora el celular, le iba a decir novelas, pero eso es de otros tiempos. Y la televisión y el celular, la tableta, no es pecado, según ellos, pero el tomar sí es pecado. Eso es lo que hace la gente el día de hoy. Busca qué cosas se acomodan para ellos. ¿Qué cosas se acomodan para ellos? O sea, hemos llegado a tal grado donde siente alguna gente que el traer aretes y pintura en la cara y arreglarse y chulearse con una ropita acá, eso es de Satanás. Hay que mantener la modestia. Por eso hay que vestirnos con ropa bien recatada, gracias, iba a decir otra cosa, bien recatada. Pero traen unas trocotas con unos rinesotes. Y usted ve eso y dice, wow, aquí se va a bajar un negrito, ¿no? Y se baja una hermanita. De alguna manera, eso no es orgullo y vanidad de la trocota, pero el andar vestido diferente sí. Y es porque es la cruda realidad, que la gente elige qué y qué no. Y acaban rechazando a Jesucristo, inventan un Jesucristo de ellos mismos, porque la verdad incomoda, la verdad ofende, la verdad lastima, y eso era lo que estaba pasando con los religiosos. El Jesucristo verdadero los ofendía, los lastimaba y no querían esa verdad. Y es lo mismo que pasa hoy. El Cristo verdadero con lo que nos pide, nos ofende, y por eso cambiamos a otro Jesucristo. O sea, nomás el hecho que nos diga que debemos de amar a nuestros enemigos, ¿qué onda? ¿Qué onda? Mejor camino de rodillas de aquí a Tutankamón. Es más fácil, ¿no? Sigamos, brothers. El versículo 27 dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está la diferencia, acuérdese, la diferencia está
Las ovejas aman a Jesucristo, desean a Jesucristo. Las ovejas que no son de Jesucristo aman el pecado. Y por eso tienen sus oídos tapados. Versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjese nomás, me encanta cómo Jesucristo brinca entre él y el Padre, Dios Padre. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y luego se acuerda con quién le está hablando, y con los que está hablando no lo reconocen ni siquiera que es el Mesías, menos que es Dios encarnado. Entonces, para ponerse al nivel de ellos, les dice, ¿ustedes sí reconocen quién es Dios? Nadie las puede arrebatar de las manos de Dios. ¿Quién le puede quitar a Dios algo? ¿Quién le puede robar a Dios algo? ¿Quién es más astuto que Dios? ¿Quién es más poderoso que Dios? ¿Quién se puede oponer a la voluntad de Dios? Dios es soberano y cuando Él elige, cuando Él decide, se hace. Y aunque uno haga el berrinche, no puede hacer nada opuesto ni contrario a lo que Dios dice. Entonces, Jesucristo dice primero, nadie las puede arrebatar de mano. Espérenme, Dios, acuérdense que es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie las puede arrebatar de la mano de Dios. Y esto involucra varias ideas que el Señor Jesucristo ya había dicho. Aquí al principio de Juan 10, en el capítulo 5, Jesucristo dijo que sus ovejas no siguen a los extraños. Huirán del extraño sus ovejas, porque no conocen la voz de los extraños. Esa idea dijo, o sea, no hay manera que mis ovejas se vayan siguiendo a alguien falso, porque no lo conocen. Es por eso que entendemos acá en Romanos 8, comenzando el capítulo 8, dice, así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, seguros en la mano de Jesucristo. El problema que tenemos es que muchas personas nos volteamos a ver a nosotros y vemos qué tan inconsistentes somos, qué tan imperfectos somos y qué tan inseguros somos. Y ponemos la salvación basada en eso que somos nosotros. En eso que somos nosotros. Pero en realidad la salvación no está basada en nosotros, está basada en Jesucristo. Y usted necesita voltear a ver a Jesucristo, qué tan perfecto es, qué tan consistente es, qué tan fiel es, qué tan poderoso es. No verse usted qué tan impotente es. Es ver a Dios, porque de Él se trata la salvación siempre. Ahí en el versículo 37 de Romanos 8, versículos favoritos de la hermana, dice bien claro, ¿de quién pues nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Qué nos podrá separar? Si en estas cosas somos más que vencedores, por lo cual dice, estoy seguro, ahí dice la palabra seguro. Sí, Romanos dice seguro. Dice, estoy seguro, versículo 38, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el futuro siquiera, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada o que se vaya a crear, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De eso está hablando Jesucristo. Nadie las puede arrebatar de mi mano, dice Jesucristo. No se trata de lo que nosotros podemos o no podemos. Se trata de lo que Él puede. O sea, Jesucristo, Dios, nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador, tiene poder, bro, para darle unas nalgadas cuando usted se anda descarriando porque regresa. Y si usted verdaderamente entregó su vida a Jesucristo y lo aceptó como Señor y Salvador y se me anda descarriando, tenga seguro que Dios lo va a regresar, aunque sea sin piernas, pero lo regresa. Las nalgadas que le va a dar le van a doler tantas que lo van a hacer regresar. Y de eso se trata todo el evangelio, de la oveja perdida, del hijo pródigo, de la moneda perdida, donde Jesucristo siempre logra que los suyos regresen, que los suyos vuelvan al rebaño. Entonces, es importante entender eso. En Efesios capítulo 1, versículo 3, hablando de nosotros, dice, nosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No dice vas a ser sellado, dice fuiste sellado. ¿Cuándo? Pues cuando oíste la palabra de verdad, cuando oíste el evangelio de salvación y cuando creíste en Jesucristo. O sea, si nunca lo oyó, ¿cómo va a creer? Es lo que Romanos también dice. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? Pero luego dice, cuando creíste, verdaderamente creíste, fuiste sellado en Él. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene, no es. Otra vez, es el otro rebaño. Es el otro. Entonces estamos seguros no por nuestro poder, sino por el poder de Dios. Dios tiene poder para mantenernos en sus manos, pero nadie nos puede arrebatar de su mano. Aquí lo dijo bien claro. Otra vez, tiene poder para nalguear, tiene poder para corregir, tiene poder para regresar a sus ovejas al rebaño. Dios es Dios y es soberano y hace todo lo que puede y sabe que Él puede hacer todo. Entonces, la gente todavía ahorita batalla con esa idea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué batalla la gente con esa idea donde batallan? Yo a varias personas les he preguntado, sobre todo cuando ya están a punto de colgar el pico, les he preguntado, ¿usted está seguro que va al cielo? O algo así similar, casi siempre las preguntas. Y una respuesta que me han dado algunos es, nadie sabe quién va a ir al cielo. Así me dicen, nadie sabe quién va a ir al cielo, solo Diosito sabe quién va a ir al cielo. Y siempre está la idea de, pues a ver si lo que hice bien se balancea con las cosas malas que hice, y al último a la mejor, y está tantito más hacia el favor las cosas buenas que hice para entrar al cielo, porque siempre sigue la mentalidad de, depende de mí, depende de lo que yo haga, depende de todo lo que yo me esfuerce. Entonces esa es la mentalidad de muchos, ¿no? Nadie sabe que va a ir al cielo. Yo le digo, no, usted puede saber en este momento si va a ir al cielo o no va a ir al cielo. La idea no, la Biblia no da tal vez. No, la Biblia afirma cada vez que habla de la salvación. Afirma que si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted cree que Jesucristo murió y Dios lo resucitó y lo acepta como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios en Romanos 8, 10, 9 y 10, serás salvo. Imagínese que diga, tal vez vas a ser salvo. Todo depende de cuánto ofrendes. Tal vez puedes ser salvo. Ahí en una de las citas que han leído para la ofrenda, creo que es 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y diría, cada uno de como quiera entrar al cielo, sin forzarlos a nada, cada uno de como quiera entrar al cielo. No que los esté pushando, pero si quieren entrar al cielo, cada uno dé de un corazón alegre. No dice eso, no es comprar la entrada al cielo, es gracias a lo que Jesucristo hizo ya. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos así otra vez? La palabra de Dios lo aclara bien suave en diferentes maneras, no tenemos el tiempo para explicárselo todo. Pero por ejemplo, allá el Señor Jesucristo dio una parábola de los 4 campos, ¿se acuerda? El sembrador se llama. El buen sembrador salió para sembrar. Y resulta que en esta parábola que el Señor Jesucristo dio, la semilla, que es lo que nos da la salvación, cae en 4 campos. Uno cae entre caminos, otro cae en piedras, otro cae donde es buena tierra pero hay espinos, y otro cae en buena tierra. Buena tierra. Y según cuando usted empieza a escudriñar esta escritura, todos reciben. Todos reciben. Los de los espinos dice, con gozo reciben la palabra de Dios. Lo entre en piedras también pronto da raíz y crece inmediatamente. Pero luego dice que de todos, pues no va a valer casi ni uno más que uno. El de las espinas se ahogó con los espinos. El de las piedras, como no tenía profundidad la tierrita, pues la raíz, pues murió. El del camino, estaba muy duro el camino, murieron. Nomás uno fue el que verdaderamente recibió
la semilla en su corazón. Eso es lo que tenemos hoy en nuestras iglesias y en todo el mundo. Tenemos los 4 campos en los corazones de muchas personas. A lo mejor uno por allá es espinos, otro por allá es camino, otro por allá es piedras, y a lo mejor uno del montón, uno de cada 4 es buena tierra. Y cuando vemos que el de las piedras ya se fue al mundial, decimos, ya perdió la salvación. Ya perdió la salvación. ¿Cuál salvación, brother? Este era una piedrota. Se le notaba de a tiro. Pero es donde caemos nosotros. Es donde caemos nosotros. ¿Sabe? Usted necesita entender que la palabra de Dios lo dice bien claro. La salvación no depende de usted. Depende de Jesucristo. Depende de Jesucristo, es la verdad. Aún el hecho de que usted haya creído en Él depende de Él, porque Efesios en el capítulo 2 dice, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué decisión tiene un muerto? ¿Qué puede decidir un muerto? También dice la palabra de Dios que el que no es de espíritu no puede entender las cosas espirituales. Si no teníamos el espíritu, estábamos muertos espiritualmente. Entonces, yo constantemente les digo, aún así está la responsabilidad humana. Entonces está la soberanía de Dios y está la responsabilidad humana. Aún así usted es responsable por creer en Jesucristo. ¿Cómo? La verdad que no sé con exactitud. No sé, pero sí sé que usted es responsable de aceptarlo como Señor y Salvador. Y si no lo acepta, usted es quien va a dar cuentas. No como una persona inocente e ignorante que no supo, sino como alguien que con toda la evidencia delante de usted lo rechazó. Entonces la responsabilidad aún así cae delante de Dios. Delante de usted, perdón. Delante de usted, delante de Dios. Algo así. Pero Jesucristo dice en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Esta pregunta también es otra de las que ha logrado mucho debate en muchas personas, porque tampoco entienden cómo es que Jesucristo y Dios Padre son el mismo. Si son el mismo, ¿por qué Jesucristo está abajo y también el Padre está ahí arriba? ¿Cómo es que si Jesucristo y el Padre son el mismo, cuando se bautizaba Jesucristo, del cielo se abrió y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia? Si son el mismo, deberían estar en el mismo cuerpo. Pues hasta ahí llega nuestro conocimiento, nuestra sabiduría. Pero lo dice bien claro, somos el mismo, uno en esencia. Recuérdese Juan 5, el poder que tiene el Padre lo tiene el Hijo, la autoridad que tiene el Padre la tiene el Hijo. O sea, el Hijo tiene el mismo naturaleza, en esencia que el Padre. Es el mismo. Y no lo dijo Juan desde un principio, en Juan 1:1, comenzando la Biblia, hablando de Jesucristo como verbo. Dice, en el principio era el verbo, Jesús. El verbo era Dios y el verbo era con Dios, con Dios. Es el mismo, nos lo dijo empezando Juan, el verbo era con Dios. Y aquel verbo, dice el 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, está hablando de Jesucristo. En el capítulo 5 les dijo, yo, hasta ahora mi Padre trabajo y yo trabajo. Si Él trabaja, yo trabajo porque somos el mismo. En Juan capítulo 5, versículo 23, dijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué ángel se atrevería a decir, honreme a mí, para que honren al Padre? Ningún ángel. ¿Qué humano se atrevería a decir? Ninguno. Solamente a Jesucristo podemos honrar. Solamente a Él. ¿Por qué? Porque honrar a Jesucristo es igual a honrar al Padre. Y la idolatría es castigada en la Biblia tremendamente. Los que son idólatras y empiezan a entregarle reverencia a alguien que no sea Dios, pues cuello, o sea, yo sé que delante de los ojos de nosotros todos los pecados son iguales. Y delante de los ojos de Dios todos los pecados son iguales. Pero la neta hay uno que se oye más gacho y que se ve más gacho, y esa es la idolatría. La idolatría. Rechazar a Dios o darle los méritos que se merece Dios a alguien más. Y eso es lo que ha sucedido en la humanidad desde siempre. El Padre, entonces, esa es la idea, brother.
hay dos grupos, dos rebaños. Uno es del Padre, otro no es. Uno es de Jesucristo, el otro no es. El otro, claramente Jesucristo dijo, son de su padre el diablo. Los que están, el rebaño que es de Jesucristo, dijo Jesucristo, nadie los puede arrebatar de mi mano. Nadie los puede arrebatar de mi mano. El Señor Jesucristo nos da una y otra vez la enseñanza del Espíritu Santo y lo que iba a hacer cuando viniera a nuestros corazones. Una y otra vez el Señor Jesucristo nos habla del Espíritu Santo. Todavía antes de ascender al cielo, allá en el capítulo 1 de Hechos, nos habla del Espíritu Santo. Todavía dice, y recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entendemos hasta cierto nivel cómo es que Dios nos mantiene de su mano, cómo es que Dios nos mantiene en su mano, sobre su mano. Lo entendemos bien clarote, nos damos cuenta de que está obrando en nuestras vidas. ¿Y a qué nos lleva el Espíritu Santo? ¿A qué nos lleva siempre? Pues más que llevarnos a buscar mejores zapatos o mejores peinados o mejores casas, incluso mejores familias, nos lleva siempre a darle la honra y la gloria a Él, a Dios. Eso es lo primeritito. ¿A qué nos lleva? A eso, a darle la honra y la gloria a Dios. El grupo de alabanza que tenemos es un grupo, son pura calidad aquí, estoy hablando como personas, son unas personas preciosas, hermosas. Y una de las cosas que me encanta de los muchachos del grupo de alabanza y las muchachas del grupo de alabanza es que entienden que la honra, la gloria, la alabanza es para Dios, no es para ellos. Y ellos mismos buscan constantemente darle la honra y la gloria a Dios. Es algo muy opuesto a lo que hace el mundo. El mundo, ¿qué es lo que busca constantemente? Que se me reconozca. Eso es lo que dice el mundo. Mírame lo que hago. Siempre están buscando medallas y pedestales, honor. Pónganme en alguna placa sobre la pared, denme algún título. Pero el ser humano que tiene, la oveja que verdaderamente es de Dios, busca darle esa honra y esa gloria a Él. A Él. Es una de las maneras principales como nosotros nos damos cuenta quién es de quién. Quién es de quién. Así que se la pongo de otra manera. Si usted, espérame tantito, si usted viene a la iglesia hoy, el día de hoy vino, o está viendo ahí a través de la internet, y vino con la razón de a ver qué más le da Dios. Vino a ver si Dios le da algo más, a lo mejor más hijos, a lo mejor más billete, a lo mejor más salud. Esa es la intención del por qué usted está aquí hoy. Es muy posible, eso es lo que yo nomás digo, que usted sea del otro bando. No me refiero a eso, no, perdón. Del otro rebaño, así se dice, del otro rebaño. Porque lo que está buscando es nomás saber qué hay para mí, era lo mismo que los fariseos estaban haciendo. Pero si usted vino para juntos adorar a Dios y darle lo que Él se merece, si eso es lo que tiene su mente, tengo ganas de darle la alabanza, la adoración a Él, usted es de los de Dios. Usted es de Dios. Se lo puedo explicar de mil maneras. Podemos empezar en el principio del Evangelio. Cuando llegaron los Reyes Magos, ¿a qué vinieron? A ver qué les daba Jesús. ¿Cómo les puse ahí en el deseo? ¿A tomarse una selfie con Jesucristo? Los magos, pues. No, vinieron a darle adoración. Le dijeron al rey, venimos. A Herodes le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Que venimos a adorarle. A eso venían a adorar a Jesucristo. Cuando llegaron los pastores, aquí llegaron. A ver si es cierto que el niño, el chisme. No, dice que fueron los pastores a adorarle. Cuando los ángeles aparecieron, ¿a qué aparecieron? A adorarle. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, se da cuenta usted que inmediatamente le adoraron.
Es una característica muy única, muy particular de los verdaderos hijos de Dios, de las verdaderas ovejas de Dios. Las ovejas de Dios buscan adorar a Jesucristo, no buscan a ver qué más hay. Y lo buscan adorar porque reconocen que es Dios. Pero no es agradable para todos, brothers. En el versículo 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. En Juan 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Aquí ya es la cuarta vez que se quieren chuletear al Señor Jesucristo. Y es la cuarta vez que lo quieren asesinar en el Evangelio de Juan. Allá ocurre en el capítulo 5, versículo 17, vuelve a ocurrir en el 7, versículo 1, vuelve a ocurrir en el 8:51 y ahora aquí en el capítulo 10, otra vez lo quieren asesinar. ¿Por qué lo quieren asesinar? ¿Por qué lo querían asesinar? Dígame. Déjeme tomo esto. Porque no son de su rebaño. Porque no son de su rebaño. No les agradaba que dijera que Él era Dios. Porque sus obras eran malas. Todas estas respuestas son buenas, ¿no? Porque tenían un acercamiento sentimental hacia la religión. Uno que traería muerte, aunque la muerte la buscaran en otras personas. Porque no le querían ofrecer la adoración, la alabanza a Él. Lo que buscaban era algo para ellos, para ellos. Pero el llamado siempre ha sido, brothers, a acercarnos y adorarle. Acercarle y adorarle. De eso se trata. Así que todavía nos queda chancita, le voy a decir esto. Aquí es donde uno se empieza a cuestionar. Y dice, bueno, la Biblia dijo que hay dos rebaños. Hay dos rebaños, ¿no? ¿De cuál soy yo? ¿De cuál soy yo? Porque voy a la iglesia todos los domingos o todos los jueves. ¿Soy del rebaño de Dios? Lo que lo hace usted del rebaño, que lo hace es quién verdaderamente es su jefe, quién es su líder, a quién sigue. A estos a los religiosos los hacía del rebaño del diablo el hecho que seguían los consejos del diablo. Entonces lo que lo hace usted del rebaño de Dios no es que venga a la iglesia, la verdad, y no más, sino que lo siga constantemente. Y que la adoración no se la dé nomás cuando empieza la música y se termine cuando se acaba la música, sino que la adoración que Jesucristo se merece, usted se la lleve y se la siga dando a Dios en su casa, en su escuela, en su trabajo o en el mercado. ¿Qué es? ¿Cómo voy a estar cantando allá? Dicen algunos. Es que la adoración es hacer todo lo que le agrada a Dios. Fíjese nomás, cuando Satanás se para delante de Dios y Dios le presume a Job, le dice Dios a Satanás, ¿has visto a mi hijo Job? O sea, estaba agradado Dios, con las obras, con el estilo de vida que tenía Job. Y le dice, ¿has visto a mi hijo Job? Imagínese que eso diga de usted. No se refería a que Job iba nomás una vez o dos veces a la semana a alabar a Dios cuando estaba la música. Era el estilo de vida. Y ese estilo de vida era lo que indicaba que era oveja de Dios. Así usted y así yo. ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cómo nos enfrentamos a la adversidad, a las dificultades? ¿Cómo nos portamos cuando hay pleitos, cuando hay problemas? No nomás cuando las cosas, porque cuando las cosas salen bien todos parecemos unos santitos. Pero cuando hay dificultades, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo le hacemos? Entonces, eso es lo que debemos de preguntarnos nosotros, brothers, constantemente. Dice la palabra de Dios que si creemos que Jesucristo está en nosotros, debemos de vivir como Él anduvo. Debemos de vivir como Él anduvo. Yo recuerdo hace poquito tiempo, brothers, dejé la historia que le iba a platicar rapidito. Hace unos 2, 3 años, no me acuerdo, mi esposa si se acuerda, yo le platiqué. Y entré a mi oficina y en el trabajo que tengo hace unos 2, 3 años, a mí todos me conocían como Herminio es bien tranquilo, bien relax. No, hombre, este bro es bien mellow, así, ¿no? Y una vez entré a mi oficina y antes de mí habían llegado otras personas a mi oficina en el trabajo y me habían dejado unas cajas ahí.
Y ya era como la quinta vez que me dejaban un cochinero en mi oficina. Y cuando yo llegué a la oficina y vi las cajas, me salió el apellido de mi mamá. Y entonces, chuleteé una caja, pero bien bonito. Porque me enojé cuando vi las cajas. Y en ese instante entró mi jefe, el directo, y otro director del trabajo. Y puse un gritote, ¡estoy harto! Y entraron y se me quedaron viendo así. Y les dio miedo. Y yo no me quedé ahí, les grité, estoy cansado que me dejen aquí su marranero, su cochinada. Y me pidieron disculpas y todo ese rollo. Pero luego al ratito se fueron y me entró una vergüenza. No le di honor a Dios. Lo avergoncé. Ahora nunca jamás volvieron a dejar cochinero en mi oficina. La verdad que funcionó por ese lado, ¿no? Pero es algo que a uno le da una pena cuando se porta uno, cuando lo invaden a uno las emociones, lo controlan las emociones, sobre todo la ira, que es una emoción muy poderosa en nuestro ser. Y entonces empezamos a comportarnos de una manera, como si fuéramos del otro rebaño, del otro rebaño. No parecemos hijos de Dios, parecemos al último hijos de Satanás. Entonces usted y yo debemos de entender que hay dos rebaños. ¿De cuál es usted? Esa es la pregunta. Y si usted está en ese rebaño que es de Dios, no es por sus méritos, créame, no es por sus fuerzas, no es por lo inteligente que es por la gracia de Dios. Es por el Espíritu Santo que lo mantiene ahí. Vamos a orar.